buenos días en este primer día de la mañana de Federico de este año nuevo 2021. Feliz año a todos nuestros oyentes. Ojalá este que comienza sea un gran año para todos nosotros y especialmente, por supuesto, para ustedes, para los fieles oyentes de esta casa que esperamos, pese a todas las limitaciones y restricciones por el coronavirus, estén disfrutando de estas fiestas navideñas, atípicas, y que aún no han concluido. De hecho, falta uno de los momentos más esperados por todos, por los más pequeños y por los adultos, la llegada de sus majestades, los reyes de Oriente, que están ahora mismo en camino, todo preparado ya para recibir mañana a Melchor, a Gaspar y Baltasar, en un año difícil en el que la pandemia lo ha cambiado prácticamente absolutamente todo, precisamente porque nosotros desde aquí nos aferramos a tradiciones y a esas buenas costumbres. Hemos vuelto a pedir a sus majestades renovar la confianza con ustedes, queridos oyentes, y que sigan este difícil año que nos aguarda al otro lado de la radio. Todos los que aquí trabajamos lo deseamos fervientemente. Es un placer saludarles. Les saluda Sara Sanz en nombre del equipo que hace posible este programa y que capitanea, como saben, Federico Jiménez Los Santos, al que ustedes van a poder volver a escuchar muy pronto. El próximo día 7 de enero Federico va a estar de nuevo ante estos micrófonos para darles, como ustedes se merecen, la bienvenida a este año, a este tan adverso 2021, necesidad imperiosa. Además, escuchar a Federico ante tanta mentira, tanta propaganda y tanta manipulación mediática. Bueno, hechas las presentaciones, vayamos a lo que ustedes hasta ahora les interesa conocer, la previsión del tiempo para este lunes 4 de enero. Hemos comenzado el año con temperaturas muy bajas, muchísima precaución todavía con las nevadas, especialmente en el interior y en el norte peninsular. Hoy la mitad norte continúa en alerta amarilla debido a ese fuerte temporal. Las temperaturas seguirán siendo muy bajas en prácticamente todo el país. En capitales como Ávila, Burgos, Salamanca o Segovia no van a pasar ni siquiera hoy de los 2 grados, a pesar de los continuos avisos que nos trasladan desde la EMED las autoridades. Se han tenido que llevar a cabo este fin de semana numerosos rescates, no solo en la Sierra Madrileña, también en el País Vasco y, por supuesto, cómo olvidar lo sucedido en Asturias. Pendientes hasta ahora del suceso en el puerto de San Isidro, continúa la búsqueda del operario sepultado bajo la nieve durante este fin de semana. Hoy, como les digo, también van a seguir las lluvias y las nevadas en el norte, con la cota de nieve muy baja, cercana a los 300 metros. A esta hora en Madrid tenemos 2 grados y nos vamos a quedar prácticamente en esos 6 grados. Es la máxima que se va a registrar hoy en el centro peninsular. Las Palmas de Gran Canaria hoy acogerán 24 grados y la mínima, el Pelotón del Pasmo en Salamanca, con 7 grados bajo cero. Acabamos de decir adiós a un año infame que será a todas luces difícil de olvidar por todos. 2020 ha sido el año que trajo consigo el primer gobierno de Frente Popular que dio entrada a comunistas en el Ejecutivo de la Nación y se apoyó también en independentistas y en herederos de la ETA, pero sobre todo difícil de olvidar, como no, para los familiares, los allegados y los amigos de los 80.000 compatriotas muertos por la pandemia, consecuencia del coronavirus. Y estrenamos este 2021 que nos trae también muchos desafíos, algunos de ellos nuevos, marcados por el avance del coronavirus, como de hecho el reto ahora mismo que tiene el gobierno de vacunar a toda la población española. Más de 47 millones de españoles. Otros desafíos, en cambio, viejos conocidos de nuestra política. Por delante un año para llenarse de ánimo y esperanza. Esto es lo que toca siempre en el nuevo año, aunque no sea precisamente esperanza y aliento lo que se atisbe ahora mismo en el horizonte. Cuando España padece una tercera ola aún por evaluar y se halla en pleno periodo de vacunación, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, ha designado como candidato de su partido a las elecciones del 14 de febrero para pactar con los separatistas en Cataluña a Salvador Illa, al ministro de Sanidad, que seguirá siendo ministro en la precampaña electoral. Voy a dejar de ser ministro cuando empiece la campaña electoral. Bueno, esta declaración del todavía ministro se producía ayer en una entrevista que concedía a La Vanguardia, rechazando, como acaban de escuchar, hacer la campaña mientras fuera ministro, para horas después protagonizar ese primer mitin de precampaña junto a Miquel Iceta, un Salvador Illa para Cataluña que llega para sanar heridas, cerrar trincheras y tender
todas las manos posibles. ¿Sabéis por qué ha durado y dura tanto esta política de trincheras? Porque es cómoda, porque es fácil y no requiere de ningún esfuerzo. Pero el precio es una Cataluña estancada. Nos ha llevado a la parálisis política, económica y social. Y no solo nos ha paralizado, nos ha roto por dentro, ha agrietado nuestra convivencia. Y esta era la apuesta de largo del candidato Salvador Illa en un acto que debido a la pandemia se celebra de manera telemática. No era nada casual que el discurso precisamente ya del candidato del PSC, mitad en catalán, mitad en castellano, incluyera también guiños a los que se decantaron las pasadas elecciones por Ciudadanos. Estoy aquí para recuperar la fuerza y la unidad de Cataluña. Una nueva Cataluña sin bandos, ni bandas ni bloques, solo Cataluña. Bueno, estamos en Miquel Iceta, que parece que será compensado con un premio de consolación nada desdeñable. Suena ya para ocupar la cartera de Política Territorial, o lo pueden cambiar directamente por la cartera para Cataluña. Hacía ayer de maestro de ceremonias. Con la elección de Salvador Illa demostramos que no nos resignamos a ser segundos o terceros, sino que queremos ganar, que vamos a todas. Os digo que con Salvador Illa como candidato estamos en buenas manos. Como candidat estem en bones mans. Bueno, estamos en buenas manos. Esto es lo que decía ayer Miquel Iceta, el muñidor de los anteriores tripartitos en Cataluña. Bueno, ¿qué duda cabe? ¿Qué les voy a contar yo a estas alturas? Que es verdad y que ya lo sabemos, que estamos en buenas manos y que lo de Cataluña, ahora ya con Salvador Illa al frente, va a cambiar prácticamente por arte de magia. Su legado así lo avala. Esto es lo que quería decir ayer el exsecretario general, hasta hace nada, del PSC. 80.000 muertos, compra de material defectuoso a precios de todo astronómicos, negar la utilidad de las mascarillas en el mes de marzo e inventarse también que había un comité de expertos para cerrar la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso. Ese es realmente el único legado ahora mismo que tiene Salvador Illa para presentarse como candidato del PSC a las elecciones y para que éste se convierta en un activo político del Partido Socialista en Cataluña. Bueno, en todo caso, la designación de Salvador Illa como candidato era un secreto a voces. Esto se sabe prácticamente desde el mismo momento que fue designado ministro de Sanidad. Sin embargo, nadie parecía sospechar lo más mínimo el paso que también iba a dar Lorena Roldán, pasándose a las filas populares. Y ojo, porque ella misma advertía durante este fin de semana. Yo creo que estamos pudiendo construir un proyecto que es plural, que es abierto, que es integrador y que está siendo capaz de sumar dentro del constitucionalismo, como puede ser en mi caso, y es que además, insisto, que estoy convencida que yo no voy a ser la única que dé este paso. Bueno, dicho y hecho, porque Francisco Igea, el hasta ahora vicepresidente de la Junta de Castilla y León, abría la puerta ayer mismo en una entrevista que concedía al norte de Castilla a marcharse de Ciudadanos de cara al futuro. Esto lo decía Francisco Igea ayer mismo tras la declaración de Lorena Roldán, precisamente horas antes. Bueno, muchísimas interpretaciones hay sobre la salida de Salvador Illa al frente del Ministerio de Sanidad ahora como candidato, o lo vamos a analizar en esa primera tertulia del año con Cayetano González, con Carmelo Jordá y con Fernando Lázaro. También algunas de las preguntas e interpretaciones que se hacen estos días: ¿cómo puede retornar ahora, en este momento preciso, Illa a Cataluña, con la que está cayendo con el coronavirus? Bueno, el virus no entiende de elecciones, tampoco está dando tregua en estas Navidades. Vamos a repasar esta y otras noticias a esta hora del día, 7 y 10 minutos, con la ayuda de Daniel Muñoz y de Silvia Ribeiro. En plena tercera ola, con la incidencia acumulada creciendo paulatinamente a nivel nacional y exponencialmente en ciertas autonomías, Salvador Illa va a abandonar en cuestión de días el ministerio para centrarse en las elecciones catalanas del 14 de febrero. Partido Popular, Ciudadanos y Vox denuncian que el ministro prioriza los intereses de su partido a la pandemia. María Yuste, buenos días. Buenos días. El acto de precampaña del PSC en el que Salvador Illa se estrenaba como presidenciable a la Generalidad ha revuelto al resto de partidos que han cargado contra el gobierno por la designación del todavía ministro de Sanidad.
Sanidad. La candidata de Juntos por Cataluña a la presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, reprochó a ella que abandone su ministerio en mitad de una pandemia y al inicio de la campaña de vacunación, y planteó su formación como la única posibilidad de que no se produzca un tripartito. Plena pandemia mundial, debe ser el único caso de ministro que abandona sus responsabilidades para venir a hacer campaña en Cataluña. Este es el nivel de compromiso del gobierno de Pedro Sánchez con la ciudadanía. En la misma línea, desde Ciudadanos ven una decisión incomprensible colocar a ella al frente de la lista electoral en Cataluña durante una nueva ola de contagios de coronavirus. El diputado de Ciudadanos en el Parlamento catalán, Nacho Martín Blanco, aseguró que el PSOE ha instrumentalizado el ministerio para un interés político y acusó a ella de aprovechar su gestión en sanidad de cara a las elecciones. El Partido Socialista ha instrumentalizado el Ministerio de Sanidad con la presencia del señor Illa hasta el último momento antes de las elecciones. Es evidente que han pretendido sacar rédito de su gestión al frente del Ministerio de Sanidad. El Partido Popular cree que Illa vuelve a Cataluña para pactar con el separatismo y no para derrotarlo. Además, la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, afeó que el gobierno de Sánchez les beneficia con el reparto de los fondos europeos. Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular reciben menos fondos de lo que reciben, por ejemplo, las comunidades en las que los independentistas tienen peso político. Por este motivo piden que la vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, dé explicaciones en el Congreso. Además, el Partido Popular impulsará la creación de una comisión de seguimiento de esos fondos. Bueno, precisamente ya no solo los fondos, sino la estabilidad de Sánchez ahora mismo en el Palacio de la Moncloa depende de que Salvador Illa sea llave de la Generalidad. Y es que hasta ahora nada parece descartado en cuanto a los resultados de esas elecciones catalanas, ni siquiera, por supuesto, por mucho que nieguen la mayor, la repetición de un tripartito con la Esquerra encabezado por el propio Salvador Illa, el hoy ministro de Sanidad. Decía este domingo en una entrevista concedida en La Vanguardia que no hará campaña hasta que no cese como ministro. También en esto miente el ministro porque, como recordaba la oposición, ya ha ejercido, de hecho, durante este fin de semana, de candidato a la Generalidad. Acabamos de escuchar varios de los sonidos que protagonizaba en esa puesta de largo junto a Miquel Iceta. En cualquier caso, se marche antes o después, parece que nadie va a echar de menos a ella por su gestión frente al ministerio. Un ministerio que abandonará cuando arranque la campaña electoral en Cataluña, de modo que aún ejercerá como ministro de Sanidad durante varias semanas más. Una vez cese, y según adelantaba Libertad Digital, todo parece indicar que será Carolina Darias quien asuma esa cartera. Lo hará con España sumida en la tercera ola del coronavirus, probablemente ya con la incidencia de Navidad sobre la mesa. Aún no hemos comprobado el efecto de estos días en la pandemia, lo veremos probablemente a mediados de enero. Aún así, a día de hoy la evolución es desfavorable. La incidencia acumulada en España se sitúa en 280 casos por cada 100.000 habitantes, a la espera de que hoy Sanidad actualice los datos. En Madrid, 8 nuevas áreas sanitarias amanecen con restricciones. Aragón vuelve hoy a fase 3 tras triplicar los contagios en apenas una semana. Andalucía cierra por su parte 8 municipios de Campo de Gibraltar. Esta tercera ola podría complicar el proceso de vacunación muy lento y que el gobierno se niega a cifrar. España, de hecho, es la única potencia de la Unión Europea que no ofrece el número exacto de vacunados. Escuchamos a los consejeros de Sanidad de Madrid y Aragón, Enrique Ruiz Escudero y Sara Ripollés. Todavía es pronto para saber si se trata de una nueva ola o de un repunte por el aumento de las reuniones sociales en estos días festivos. Pero Madrid va a seguir actuando en todo momento para frenar el avance del virus. No queremos ni podemos darle un paso de ventaja. Esta semana ha sido devastadora. En esta semana, a partir de la fecha y eso que han sido días festivos, en los cuales las cifras no son las adecuadas, sí que se ha visto un incremento importantísimo de la tendencia. Bueno, y a lo largo de estos días hemos sido lamentablemente testigos de varias fiestas ilegales para celebrar las Navidades. La más popular, la protagonizada en el chalet de Leticia Sabater. La más vergonzante, bueno, una de las imágenes sin duda más insultantes, se llegaba desde Cataluña, además por la nefasta actuación en este sentido que ha tenido la Generalidad. Hablamos, por supuesto, como no, de esa rave ilegal
lamentable que se ha producido este fin de semana en un polígono de Linares del Vallès, en Barcelona. 36 horas de fiesta ininterrumpida hasta que por fin los Mossos d'Esquadra procedieron a su desalojo. Además, más de la mitad de los asistentes pudieron huir campo a través sin ser identificados por la Policía Autonómica para su posterior sanción. Ciudadanos ha pedido la comparecencia urgente de los consejeros de Interior y de Sanidad para que ofrezcan explicaciones. Carlos Carrizosa es su portavoz en el Parlamento catalán. Por esa razón, porque es inexplicable ese tipo de manga ancha o ese cuidado para intervenir con quienes incumplen flagrantemente las leyes, vamos a pedir la comparecencia del señor Samper ante la Diputación Permanente, del conseller Samper, conseller d'Interior, para que explique las razones por las que se ha demorado la intervención de los Mossos d'Esquadra más de 36 horas. También vamos a pedir la intervención, la comparecencia de la consellera Vergés. Bueno, hay cosas que parecen no cambiar en esta pandemia y hablamos, por supuesto, también de la situación que se vive en el Ministerio del Interior. De hecho, es también otro de los ministros más cuestionados del Ejecutivo, Fernando Grande Marlaska. Esa pésima gestión ha llevado a los agentes de la Guardia Civil a una situación absolutamente de riesgo. Han dejado que muchos de los chalecos antibalas que utilizan los agentes caduquen. Bueno, evidentemente estos no se pueden volver a utilizar y ante la falta de material que los sustituya, las asociaciones profesionales denuncian que se ven obligados a compartir los chalecos a pesar de la pandemia. Ha hablado con ellos nuestra compañera Sandra León. ¿Qué tal, Sandra? Muy buenos días, feliz año. Muy buenos días. Cientos de chalecos antibalas de la Guardia Civil caducaban el 31 de diciembre. Era algo que se sabía, pero que el Ministerio del Interior no ha tenido en cuenta para reponerlos a tiempo. En su lugar, tal y como denuncia la Asociación Profesional Unión de Guardias Civiles, lo que está haciendo es ordenar a las distintas unidades que compartan los que todavía tienen en vigor. Una nula previsión, dicen los agentes, que les pone en peligro en plena pandemia del coronavirus. Y es que con esta decisión, advierten, se les está enviando el mensaje de que si quieren estar protegidos frente a posibles agresiones con arma blanca o de fuego, la única opción es exponerse al virus. Con todo, la Unión de Guardias Civiles insiste en que no tiene sentido alguno que constantemente se pida a los ciudadanos que reduzcan sus contactos, que mantengan la distancia de seguridad, que usen mascarillas aun respetándola o que se laven las manos con frecuencia y que al mismo tiempo se inste a la Guardia Civil a compartir algo de un uso tan personal como es este chaleco. Precisamente por eso piden a Marlaska y a la Dirección General de la Benemérita que rectifiquen de inmediato y que procedan a comprar cuanto antes tantos chalecos individuales como sean necesarios, ya que no es justo, dicen, que los platos rotos de su nefasta previsión, tal y como ellos mismos la califican, la acaben pagando los de siempre, los agentes que patrullan las calles y carreteras de nuestro país. Bueno, un Fernando Grande Marlaska cuestionado no solo por no proteger a los agentes, sino porque tampoco cesa en esa política de acercamiento de etarras a las cárceles vascas, o porque, como este mismo fin de semana, también una de las imágenes más llamativas y más vergonzantes que nos llegaban, sigue permitiendo el ministro que se produzcan estos homenajes etarras que se han recibido entre honores en sus pueblos de manera totalmente impune. Los cachorros de Sortu, el partido de Otegi, han homenajeado a los etarras encarcelados con concentraciones en las localidades vascas de Bilbao, Vitoria y Usurbil, así como en la capital de Navarra, en Pamplona. Han mostrado imágenes de los terroristas y han aplaudido la política de acercamiento del gobierno de Sánchez. Los proetarras, que advierten de que el levantamiento vasco continúa y de que el conflicto político no ha terminado, así lo denominan, no han dudado tampoco en calificar de prisioneros, prófugos y deportados a los terroristas encarcelados que, según ellos, fueron secuestrados, dicen, por las fuerzas de seguridad. La Asociación de Víctimas, Covite, ha denunciado este acto de enaltecimiento del terrorismo que no han impedido ni el Ministerio de Marlaska ni el gobierno de Urkullu. Bueno, el descontrol de Interior también se está haciendo notar en el campo de Gibraltar, con la situación ahora mismo que se vive en el narcotráfico. Narcos campando a sus anchas por la falta absolutamente de policía y de guardia civil y de medios también en la lucha contra el tráfico de drogas. Pero hoy esa zona es noticia también por el Brexit. La titular de Exteriores, González Laya, sostiene que será España la que tenga esa última palabra sobre las fronteras en la verja, sobre quién va a entrar o no en Gibraltar, pero sus palabras no coinciden en absoluta con las del ministro del Peña. Fabián Picardo, en el diario El País, niega estas afirmaciones de la titular de Exteriores y asegura que la autoridad en la frontera será Gibraltar, no España. En la entrevista en el diario Deprisa, Picardo también ha negado que se hablase de la soberanía de Gibraltar durante las negociaciones. El enésimo enfrentamiento
enfrentamiento entre ambas partes no ha logrado solventarse con el llamado Acuerdo de Nochevieja, según el que el peñón se mantendrá en el llamado espacio Schengen, que elimina las fronteras entre los 26 países de la Unión Europea a pesar de la salida del Reino Unido. Yo no voy a comentar de lo que eran los escollos en la negociación porque creo que seguirán siendo temas problemáticos conforme negociamos el tratado, pero mira, te tengo que decir, van a haber dos fronteras. La primera, la primaria, va a ser la de Gibraltar y Gibraltar es la que tiene la primera autoridad de permitir entrada o no entrada. Si Gibraltar no permite la entrada, no se llega al control de Schengen. Bueno, ya advertía que no variará su posición en los próximos 4 años de ese acuerdo, de ese documento al que todavía la opinión pública desconoce por completo. González Laya ha dicho que va a comparecer en el Congreso de los Diputados para dar cuenta a la opinión pública sobre la letra pequeña, pero a falta precisamente de conocerla. El acuerdo en principio va a permitir el libre tránsito de mercancías, pero no de servicios, si nos atenemos a la versión oficial de la ministra de Exteriores. Precisamente sobre esta cuestión vamos a charlar sobre las 9:15 de la mañana, nuestro tiempo de tertulia, con José Ignacio Landaluce. Él es uno de esos alcaldes, el alcalde de Algeciras, donde se calcula que cerca de 15.000 trabajadores cruzan diariamente la frontera con Gibraltar. A ver qué tiene él o qué conoce él precisamente de este acuerdo. Son las 7:22 de la mañana en este momento, 6:22 en la Comunidad Canaria. Vamos a hacer una brevísima pausa y ya conocemos el estado de las carreteras españolas. Es La Mañana de Federico. Es Radio. 7:31 de la mañana, 6:31 en la Comunidad Canaria. Siguen escuchando Es la Mañana de Federico en este primer día laborable del estrenado 2021 y como siempre la previsión del tiempo para hoy, muchísima precaución, no nos vamos a cansar porque pese a los avisos ya lo hemos visto durante este fin de semana que se han sucedido las imágenes de rescates. La mitad norte peninsular continúa en alerta amarillo debido a ese fuerte temporal, bajas temperaturas, nevadas y lluvias. Hoy lo vamos a tener prácticamente todos los fenómenos atmosféricos. La cota de nieve está muy baja, cercana a los 300 metros. Aquí en Madrid, en el centro peninsular, tenemos 2 grados. Se nos anuncia una gran nevada. No vamos a superar los 6 grados. La máxima va a estar en las Islas Canarias, concretamente en puntos de Las Palmas de Gran Canaria, con 24 grados. Y la mínima se estrena hoy en Salamanca, en este 4 de enero, con 7 grados bajo cero. Bueno, comienza un año en el que vamos a ser testigos de varias fechas que ya tenemos marcadas en rojo en nuestro calendario. Especialmente en rojo tienen marcado 3 en el Palacio de la Moncloa, 3 hitos que va a tratar de aferrarse el presidente del gobierno, que va a tratar de hacer como que es mérito propio, conseguir esos fondos europeos, que lleguen esos 140.000 millones de fondos europeos que tienen que llegar ahora mismo, esa vacunación para toda la población española y, por supuesto, ya lo saben bien, los presupuestos generales del Estado. Precisamente respecto a esto último, respecto a las cuentas públicas de este año 2021, una de las grandes incógnitas ahora mismo a resolver será cuando se acometa o se empiece a acometer en el Congreso esa reforma del sistema de financiación autonómica, que es uno de los peajes a pagar por el apoyo de la Esquerra, de los independentistas, a las cuentas públicas. Con Rubén Fernández y Beatriz Dávila vamos a comenzar el repaso por esta cuestión. El Gobierno quiere acometer la reforma del sistema de financiación autonómica durante este 2021. La idea del Ejecutivo, pactado con Esquerra, es la de una armonización fiscal, pese a que de cada 100 euros que se aportan a las autonomías, 50 son de madrileños y 21 de catalanes. A cambio, les retornan 22 euros y 54 euros respectivamente. Este año los peajes se mantienen o suben, aunque 2 tramos de la AP7 entre Montmeló y El Papiol y toda la AP2 en Zaragoza pasará a ser gratuita. La medida beneficia a Cataluña y a Aragón. El año nuevo también llega con un aumento de impuestos hasta 6.100 millones. Lo más destacado, la subida del IRPF en 3 puntos para las rentas a partir de 200.000 euros. Sin embargo, las ayudas siguen sin llegar. Los autónomos piden al Ejecutivo que cambie. Lorenzo Amor, de ATA. Tiene que cambiar muchas cosas. Por ejemplo, tiene que cambiar que las ayudas por cese de actividad lleguen a los autónomos que las necesiten. No puede ser que se queden ahora, como se están quedando autónomos, sin cobrarla por el hecho de que no fueron beneficiarios entre marzo y junio.
Sigue siendo uno de los retos del Ejecutivo para este 2021. Las elecciones catalanas podrían retrasar el acuerdo del PP y del PSOE. Desde Génova siguen poniendo como condición que Podemos esté fuera del acuerdo final. Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria. Y la no participación de Podemos en ese acuerdo, en primer lugar porque estamos hablando de un acuerdo parlamentario, en segundo lugar porque nunca ha formado parte de este acuerdo y en tercer lugar porque estamos hablando de un partido que justo lo que quiere hacer es intervenir el Poder Judicial y acabar con su independencia. Reino Unido bate un nuevo récord de contagios, registrando más de 50.000 en este último fin de semana. La alta presión hospitalaria ha llevado a los servicios de salud británicos a reabrir el hospital de campaña de Londres, creado durante la primera ola de la pandemia. A la espera de si se aplaza o no el regreso a las aulas, los alumnos de primaria podrían reiniciar las clases hoy mismo. El primer ministro británico, Boris Johnson, ha asegurado que las escuelas son seguras y que continuarán realizando test para detener la expansión del virus. Los colegios son muy seguros. Es muy importante explicar esto. El riesgo de que los niños vuelvan al colegio es muy pequeño. Se continuará haciendo test y los beneficios de la escuela son muy grandes. Hoy vamos a comenzar a hacer nuestra particular hemeroteca del año 2021 y vamos a quedarnos con la portada del diario ABC en la que aparece el presidente del gobierno haciendo gala de ese Falcon que tanto usa precisamente el presidente del gobierno, con una noticia que le acompaña. Es esta, Beatriz. Pedro Sánchez recurre la sentencia que le obliga a informar sobre sus viajes en el Falcon. La Abogacía del Estado esgrime ante la Sala de la Audiencia Nacional que es el líder de la Seguridad Nacional para no cumplir con la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 que le obligaba a dar la información al diario ABC. Con anterioridad, Sánchez ya utilizó la Abogacía del Estado para demandar al Consejo de Transparencia que exigía que se publicase esa información. La justicia no le dio la razón. Hasta 150 inmigrantes subsaharianos a bordo de 3 embarcaciones han sido rescatados este domingo en las costas de las Islas Canarias. Salvamento Marítimo informa de que 50 de ellos han sido interceptados en las últimas horas en una de las islas al sur de Tenerife. Esta nueva ola de movimientos migratorios viene a ser el primero que tiene lugar en 2021 y se suma a la nueva crisis de los cayucos que se vivió a lo largo del 2020. Bueno, y precisamente de esta cuestión y de la cuestión inmigratoria que tanto preocupa no solo a los canarios, sino por supuesto también a los del campo de Gibraltar. También esta cuestión podremos charlar luego con el alcalde de Algeciras y que ha sido noticia durante este año que acabamos de despedir precisamente por las consecuencias que ha tenido con la pandemia. No quiere el Partido Socialista, es decir, el partido que sustenta al gobierno, que se debata en el Senado. Es una de las es uno de los debates específicos que ha pedido el Grupo Popular en el Senado, hablar de la inmigración en Canarias, y el Partido Socialista se ha negado a ello. Mientras, en Estados Unidos... Agradezco a mis colegas demócratas en el Congreso por la confianza que han depositado en mí al elegirme presidenta y me esforzaré por afrontar el momento con coraje, unidad y gracia. De este modo, Nancy Pelosi ha agradecido su reelección como presidenta de la Cámara de Representantes. La líder demócrata de 80 años comienza el que podría ser su último mandato de 2 años, con el principal objetivo de servir de ancla del presidente electo Joe Biden. Uno de sus desafíos será revivir la economía y aprobar las medidas para hacer frente a la pandemia. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber, porque aquí estamos hartos de saberlo. Santiago González, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz año, ¿cómo estás? Muy buenos días, querida Sara. Feliz año nuevo. Bueno, estoy deseosa por saber qué balance nos tienes preparado, que ya me han chivado que tienes un balance, el ranking de los 10 más tontos de este año infame que acabamos de despedir. Pues sí, esa era una encomienda que había dejado Federico, y entonces lo que me ha pasado es que seleccionar las 10 mayores tonterías de 2020 es, por una parte tarea poco menos que imposible. Me ha tenido que ayudar mi querida Hitprop, una activista de mi blog que ha expurgado a base de bien páginas y páginas. Cada uno de los candidatos a presidir la República de los tiene muchos méritos, pero solo vamos a citar uno. Por ejemplo, Ximo Puig se reunió con Pere Aragonès, otra lumbrera, y ambos anunciaron su intención de constituir la Commonwealth del Mediterráneo.
ya metidos en gastos, llamó a la Constitución española un BOE del 78 y aseguró que los inmigrantes llegados a la Comunidad Valenciana desde Canarias, que no eran en vuelos fletados por nadie, sino que son personas que van en vuelos. Bien, luego tenemos a Pablo Iglesias en su combate singular en defensa de la sanidad pública, diciendo: una persona con mucho dinero siempre podrá conseguir un médico que le opere e incluso podrá comprarse un órgano si necesita un trasplante. O comprar a un asesino a sueldo para que mate a alguien y le quite el hígado y se lo pongan. Va el asesino con una bolsita del Corte Inglés y una navaja barbera y le quita a alguien unas vísceras para llevárselas al rico, ¿no? Eso lo ha copiado de la televisión castrista, porque esto lo he visto yo en televisión cubana, un informativo sosteniendo que en Brasil los campesinos son asaltados por sicarios que les extraen los órganos para vendérselos a los ricos que quieren trasplantes. Bueno, pues esto es vicepresidente del gobierno de España. Y donde está él no podía faltar aquí su señora, Irene Montero. Quienes piensan que la violencia no tiene género están fuera de la ley. Hombre, hace falta ser un poco analfabeta funcional. Lo digo con una expresión de Federico, que ha pasado el test de la judicatura, porque fue denunciado por ello. Pues hace falta ser un poco analfabeta funcional para creer que pensar algo, sea lo que sea, puede estar fuera de la ley, ser un delito. Esto le pasa por confundir el catecismo con el Código Penal. O sea, con el pensamiento se puede pecar, nunca delinquir. Bueno, siguiente en el ranking. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a quien no le gustó que los nuevos jueces a quienes se había negado recibir sus despachos de manos del jefe del Estado, gritasen «¡Viva el rey!» al término del acto. Un micrófono abierto le grabó su desaprobación. Se han pasado 3 montañas. O sea, que para este tipo, para el presidente Sánchez y para el vicesegundo, pitar al jefe del Estado es un ejercicio legítimo de libertad de expresión. Sin embargo, «Viva el rey» es una transgresión del protocolo que a esta chusma le parece insoportable. Pedro Sánchez ha publicado una lista de sus libros preferidos en estos balances de fin de año a que somos tan dados los medios. Él, que había llamado a la ciudad de Soria ciudad natal de Antonio Machado, publica una lista fantástica. Cita como un libro los episodios nacionales de Galdós, 46 novelas. Gandumbas apuntaba que la lista se la habrá hecho Irene Lozano, pero yo no lo creo. Ella no habría cometido ese error. Algeteño filósofo hacía una sugerencia razonable en Twitter. Dice, ya que hace una lista de libros que no ha leído, podía haber puesto Manual de Resistencia, su biografía, y su tesis doctoral. Finalmente, una fuera de concurso. Digo finalmente porque no me iban a caber todos y entonces hoy he sacado 5 y mañana completaremos los otros 5. Y decía que una fuera de concurso, Cristina Almeida, que a primera hora de ayer, domingo, colgó el siguiente comentario en Twitter: «Nunca haría el amor con un facha». Hasta aquí puedo leer, no diré una palabra más. Bueno, sí, que el tweet me habría parecido falso si no fuera porque a la gran Cristina le hemos conocido expresiones muy sinónimas. Ella, por ejemplo, era partidaria de penalizar los piropos porque quiere ir tranquila por la calle. Mañana terminaremos el resumen. Bueno, pues esperaremos a ver quién engrosa esa lista de los 10 más tontos del año 2020 y esperamos también conocer cuáles son los primeros en encabezar los puestos de este año 2021. ¡Feliz año, Santiago! ¡Feliz año, Sara! Es La Mañana de Federico. Es Radio. Hoy toda la prensa económica con Beatriz García.
Muy buenos días, Sara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz año. Feliz año igualmente. Parece que estamos en 4 de enero, pero bueno, yo siempre lo digo, no sé cuándo hay que dejar de decir feliz año, pero es que hoy es el primer día que muchos nos vemos las caras aquí en Libertad Digital. Eso es bueno, pues hasta que nos veamos todos, yo creo. Mira, hoy el libre mercado, la verdad que para ser 4 de enero no vamos a empezar bien. Vamos bastante cargados de titulares. Llevamos un artículo de Diego Sánchez de la Cruz sobre la masacre fiscal que nos espera en 2021. Bueno, pues con el inicio del nuevo año entran en vigor 11 subidas de impuestos que ha aprobado el gobierno de Pedro Sánchez, aunque PSOE y Podemos siempre nos intentan vender que esto solo va a afectar a los más ricos, a unos pocos, a los que más tienen, con esas frases hechas que les gusta tanto repetir, pues bueno, lo cierto es que las subidas de impuesto van a afectar en gran parte, como siempre, de lleno a la clase media, por ejemplo, con la subida del IVA a los refrescos, que eso lo va a pagar todo el mundo, con la subida a las primas de seguro, que eso lo va a pagar, pues por ejemplo, cualquiera que tenga un coche, porque los seguros son obligatorios para todos los vehículos en España. También, pues cualquiera que tenga un seguro de hogar, que son millones de contribuyentes. Y bueno, pues les va a tocar el bolsillo con todo tipo de impuestos, con el impuesto a la matriculación, que también va a subir. La automoción tiene doble estocada este año con el gobierno. La tasa Tobin, la tasa Google, que las empresas ya han dicho que van a repercutir en el cliente final. Una estocada tremenda a los planes de pensiones que afectará sobre todo pues al ahorro. Bueno, pues en plena crisis económica el gobierno sube 11 impuestos y los que nos quedan. Fíjate que yo ayer sumaba 8 impuestos y me quedaba totalmente corta. Bueno, el impuesto de matriculación, escuchaba a varios sonidos del sector automovilístico en nuestro país que directamente están asustadísimos. No se van a comprar coches, sino que directamente quien quiera adquirir un nuevo vehículo se va a tener que ir a la segunda mano, a propietarios, porque el impuesto de matriculación va a ser sin duda uno de los que más repercutan ahora mismo en el bolsillo de nuestros contribuyentes. Una política fiscal, radicalmente opuesta a la de nuestros vecinos de Europa, como también es radicalmente opuesto lo que estamos viendo, la política o la cero política, la ausencia de política en torno a la hostelería, que lleva pidiendo meses y meses en esta pandemia ayudas directas y finalmente se presentaba hace 10 días el plan de la hostelería y no hay ayudas directas. No hay ni ayudas directas ni rebajas de impuestos, como bien dices, como ha hecho media Europa, por ejemplo Portugal, Reino Unido, Francia. Alemania. Todos estos países han bajado los impuestos a la hostelería, ya sea el IVA o sociedades, pero bueno, aquí en España nada. Y hoy Expansión nos cuenta que este sector, el sector hostelero, está preparando demandas masivas contra el Estado y todas las comunidades autónomas por las restricciones que vienen sufriendo desde la declaración del estado de alarma. Esto se veía venir, dicen que han dejado de ingresar 67.000 millones de euros desde marzo, que se dice pronto, y están ultimando esta avalancha de demandas con un conocido despacho de abogados. Cataluña es la región con la que más indignados están los hosteleros porque ha llevado el cierre más radical, que encima no ha conseguido reducir los contagios. Así que bueno, el plan de rescate, como dices, tampoco les ha gustado nada y no es para menos. Bueno, y también otro de los capítulos a tener en cuenta en esta crisis económica, por supuesto, y que millones y millones de personas siguen esperando, son los ERTEs. Los ERTE. Y bueno, pues otro sector que seguro que está muy enfadado es el del comercio, porque lleva el economista que el gobierno sacó a última hora al comercio de las desgravaciones de los ERTE. Por ejemplo, antes de la crisis del coronavirus, todas las compañías que mandaban a un trabajador a su casa por un ERTE tenían que seguir pagando las cuotas a la Seguridad Social. Con la crisis del coronavirus, de las pocas rebajas fiscales que ha hecho el gobierno, de las pocas excepciones, fue eximirles de pagar esas cuotas. Pues nada, ahora mismo ha decidido el gobierno que la hostelería, pues que tiene que volver a pagar esos impuestos por tener a los trabajadores en su casa. El comercio, que está afectado por la ausencia de turistas, por el miedo a los contagios, por las restricciones, por todo, pues tendrá que pagar las cuotas a la Seguridad Social por los ERTE. ¿Y se sabe si finalmente, yo lo desconozco, si se va a ampliar hasta el 31 de enero quien se acoja el ERTE, o lo va a anunciar días antes como hizo la anterior vez? Pues seguro que hacen la misma performance, que esperan hasta el último día. Yo creo que ampliarán algo, pero siempre con excepciones. Y lo de las exenciones a la Seguridad Social es muy importante, porque al final Hacienda lo que quiere es hacer caja y, bueno, puede que extiendan los ERTE, pero les obligará a pagar
esos impuestos por el salario de sus trabajadores. O sea que saldrá ganando seguramente Hacienda. Bueno, ya nos hubiera gustado hablar en este primer día laborable del mes de enero de otras noticias, bueno, más esperanzadoras, que nos den aliento, que nos insuflen ánimo, pero el hachazo fiscal que se nos avecina ya está aquí, ya estamos en este 2021 y lo que toca realmente ahora es informarse y como la información, muchísimas gracias Beatriz García, mañana Sara. Te esperamos. Como la información no cesa en esta casa, aquí en el radio vamos a actualizar todas las noticias en el ámbito regional y nosotros ya lo sabe, regresamos a las 8 en punto.